La lluvia azotaba las ventanas con una furia inusitada, como si intentara penetrar el pequeño departamento donde José se refugiaba cada noche desde la muerte de Clara, su esposa. Habían pasado 6 meses desde aquel día funesto, pero el peso de su ausencia no hacía más que crecer, llenando cada rincón del lugar con un silencio atronador. José, sentado en el viejo sillón de cuero que compartieron tantas veces, deslizaba el dedo por la pantalla de su celular, repasando fotografías que parecían de otra vida. En cada imagen, el rostro de Clara sonreía, congelado en momentos felices que ahora le parecían irreales. De repente, una notificación rompió el silencio. Era un mensaje de audio. José frunció el ceño al ver el nombre del remitente. Decía Clara. El celular casi se le resbaló de las manos. Su mente trató de buscar explicaciones lógicas. ¿Un error del sistema? ¿Alguien utilizando el número de su esposa? Pero la curiosidad, mezclada con una punzada de esperanza, lo obligó a reproducirlo. La voz que salió del altavoz hizo que el aire pareciera abandonar la habitación. José, no me olvides. Hay algo que debo decirte. Busca en el lugar donde nos prometimos amor eterno. Era la voz de Clara, inconfundible, cálida y a la vez cargada de algo más. ¿Desesperación? ¿Miedo? José sintió un nudo en la garganta mientras sus manos temblorosas soltaban el celular, que cayó al suelo con un golpe seco. Durante horas permaneció inmóvil, tratando de convencerse de que aquello era una broma cruel. Pero el mensaje era demasiado personal, demasiado específico. El lugar donde nos prometimos amor eterno solo podía ser uno: el banco bajo el viejo árbol en el parque donde se conocieron. Ahí, 10 años atrás, Clara le había jurado que nada, ni siquiera la muerte, podría separarlos. El resto de la noche fue un caos de pensamientos. José apenas durmió, cada segundo más convencido de que debía averiguar la verdad, aunque significara enfrentarse a lo imposible. A la mañana siguiente, bajo un cielo encapotado, José llegó al parque. Las hojas caídas cubrían los senderos, y el aire estaba impregnado de un aroma terroso. Sus pasos lo llevaron directamente al árbol. El banco seguía ahí, aunque desgastado por el tiempo. Al principio no vio nada inusual, pero al acercarse más, algo llamó su atención: un pequeño montículo de tierra junto a las raíces del árbol. Se agachó, apartando la tierra con cuidado. Sus dedos tropezaron con algo duro. Era una caja, envuelta en un plástico viejo. La sacó con esfuerzo y la abrió, revelando su contenido: una grabadora antigua y una hoja de papel doblada. La nota estaba escrita con la delicada caligrafía de Clara. Esto es solo el principio. Escucha con cuidado. José encendió la grabadora, y nuevamente la voz de Clara llenó el espacio. Si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Hay cosas que nunca te dije, cosas que podrían cambiar la manera en que me recuerdas. Pero, por favor, José, no te detengas ahora. La grabación terminó con un crujido, seguido de un leve susurro. José rebobinó el cassette varias veces, intentando captar el murmullo final, pero no logró descifrarlo. Su mente era un torbellino. ¿Qué había ocultado Clara? ¿Qué era tan importante como para dejarle un mensaje incluso después de su muerte? De regreso en su departamento, aún sumido en el desconcierto, José dejó la grabadora sobre la mesa y se desplomó en el sofá. El celular vibró en la mesa de centro. Otro mensaje. Esta vez, la voz de Clara sonaba más urgente. José, el tiempo se agota. Busca a Samuel. Él sabe la verdad. El corazón de José dio un vuelco. Ese nombre despertó recuerdos de un amigo de juventud, alguien con quien había perdido contacto hacía años. ¿Qué relación podía tener Samuel con todo esto? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Clara había mencionado a Samuel en sus últimos días, pero de manera vaga, como si evitara deliberadamente profundizar en el tema. Ahora, José no podía ignorar el peso de su mención. Con determinación renovada, tomó un papel y comenzó a buscar en Internet el paradero de Samuel. Si Clara le había dejado ese mensaje, debía haber una razón. Y aunque la idea de reencontrarse con alguien de su pasado lo llenaba de incertidumbre, sabía que no tenía elección.
Mientras la tarde daba paso a la noche, José empacó la grabadora y la nota de Clara en una mochila, dispuesto a seguir las pistas, aunque el camino lo llevara a descubrir verdades que podrían destrozarlo. El eco de la lluvia volvió a llenar el ambiente, como si el cielo llorara junto a él. El amanecer llegó teñido de un gris melancólico, mientras José se preparaba para enfrentar su siguiente paso: encontrar a Samuel. Los recuerdos de su vieja amistad eran borrosos, empañados por los años y las heridas que los separaron. Había pasado más de una década desde la última vez que hablaron, y lo único que sabía era que Samuel aún vivía en la misma casa en un barrio al sur de la ciudad. El trayecto hasta allí estuvo lleno de incertidumbre. Mientras conducía por las calles mojadas, la mente de José divagaba, reviviendo fragmentos del pasado. Recordó cómo Samuel había sido como un hermano para él, siempre presente, hasta que un día desapareció sin dar explicaciones. Ahora, Clara lo estaba llevando de vuelta a ese punto, como si su historia no estuviera completa sin él. Cuando llegó a la casa, dudó antes de tocar la puerta. Era una vivienda modesta, con la pintura desgastada y las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Finalmente, reunió el valor y golpeó 3 veces. Los segundos se hicieron eternos hasta que la puerta se abrió. «José». La voz de Samuel era grave, y sus ojos lo miraban con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué haces aquí después de tanto tiempo?» José tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Necesito tu ayuda, Samuel. Es sobre Clara». El rostro de Samuel se endureció al escuchar el nombre. Sin decir nada más, lo invitó a pasar. El interior de la casa era oscuro, iluminado solo por la luz tenue que entraba por las ventanas. Había un aire de abandono, como si Samuel hubiera renunciado a mantener el lugar. «Dime qué está pasando», dijo Samuel, sirviendo 2 tazas de café mientras José se sentaba en un sillón desgastado. José le contó todo: los mensajes, la grabadora, y cómo Clara lo había mencionado específicamente a él. A medida que hablaba, notó que Samuel comenzaba a inquietarse, sus manos apretando con fuerza la taza. «Ella no debió involucrarte en esto», murmuró Samuel, más para sí mismo que para José. «¿En qué?», preguntó José, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sabes, Samuel?». Samuel suspiró, como si estuviera cargando con un peso que había intentado olvidar. «Clara y yo compartíamos algo que tú no sabías. No era una relación, pero sí un secreto, algo que ella me pidió que protegiera, incluso de ti. Pensé que nunca tendría que hablar de esto». José sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. La idea de que Clara tuviera secretos con Samuel era un golpe que no esperaba. «¿Qué secreto?», insistió. Samuel se levantó, caminando hacia un gabinete. Sacó una caja de madera y la colocó sobre la mesa frente a José. «Esto es lo que ella me dejó. Me dijo que solo debía entregártelo si algún día venías a buscarme. Pero te advierto, José, abrir esta caja cambiará todo lo que crees saber sobre Clara». Con manos temblorosas, José abrió la caja. Dentro había un conjunto de cartas y un viejo llavero con un símbolo extraño. Las cartas estaban dirigidas a él, escritas por Clara. Pero antes de que pudiera leerlas, su teléfono vibró. Otro mensaje de audio. «José, no confíes en nadie, ni siquiera en Samuel. El peligro está más cerca de lo que crees». El mensaje lo dejó helado. Levantó la mirada hacia Samuel, quien lo observaba con una expresión que ahora le parecía sospechosa. Por primera vez, José se preguntó si estaba realmente seguro en esa casa. La grabadora seguía reproduciendo los crujidos y susurros que parecían provenir de un rincón oscuro de la memoria de José. Los sonidos no solo llenaban el espacio físico del departamento, sino también reavivaban sensaciones que él había tratado de enterrar, dudas, remordimientos y un creciente temor a lo que podría descubrir. Mientras el eco del último susurro se desvanecía, José sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor, como si Clara estuviera ahí, observando. Se levantó, desconcertado, y notó que junto a la grabadora había una fotografía que antes no estaba allí. En ella aparecían Clara y un hombre joven, ambos sonriendo frente a un pequeño café que José reconocía, pero no había visitado en años. En el reverso,
con la caligrafía de Clara. Estaban escritas las palabras: no todos los secretos son mentiras. El café, un lugar que Clara solía frecuentar antes de conocer a José, estaba a solo unos kilómetros. A pesar de su reticencia, sintió que debía ir. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cargado de nubes grises, como si compartieran el peso de sus pensamientos. Al llegar al café, el sonido de una campanilla anunció su entrada. Todo lucía igual que en su memoria: las mesas de madera oscura, el aroma a café recién molido, y una atmósfera acogedora que contrastaba con su inquietud. La camarera, una mujer mayor con el rostro marcado por el tiempo, lo observó con curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, al notar su vacilación. Busco información sobre alguien que solía venir aquí, respondió José, mostrando la fotografía. La mujer entrecerró los ojos, examinando la imagen. Claro que recuerdo a Clara, dijo con una sonrisa nostálgica. Era una mujer encantadora. Venía a menudo con Samuel. Eran inseparables. El nombre golpeó a José como un mazazo. ¿Samuel? ¿Estás segura? Por supuesto, respondió ella. Él incluso hablaba de abrir un negocio con ella. Siempre parecían tener planes importantes. José sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Clara nunca había mencionado a Samuel de esa manera. Había hablado de él como un amigo de la familia, alguien lejano y sin mayor relevancia. Pero las palabras de la camarera insinuaban una relación más profunda. Antes de poder procesar del todo la información, la mujer agregó: él vive cerca. Puedo darte la dirección. Con una mezcla de gratitud y aprensión, José aceptó. La dirección lo llevó a una pequeña casa al final de una calle estrecha. Tocó la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Después de unos momentos, un hombre alto, con cabello entrecano y una expresión cautelosa, abrió. Era Samuel. «¿José?», dijo el hombre, claramente sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Necesito respuestas», respondió José, mostrando la fotografía. «Sobre Clara, sobre ustedes dos». Samuel lo miró fijamente, su expresión cambiando de sorpresa a algo más oscuro. «Es mejor que entres», dijo finalmente, abriendo la puerta. Dentro, el ambiente era tenso. Samuel sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a José. «Hay cosas que Clara nunca quiso que supieras», comenzó. «Pero si has llegado hasta aquí, significa que es hora de que sepas la verdad». Las palabras de Samuel eran un preludio a algo grande, algo que cambiaría para siempre la forma en que José recordaba a Clara. Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de José vibró en su bolsillo. Otro mensaje de audio. La voz de Clara, más urgente que nunca, resonó en la habitación. «José, no confíes en él». El corazón de José se aceleró mientras miraba a Samuel, quien mantenía una expresión imperturbable. La pregunta ahora no era solo qué secretos había escondido Clara, sino también qué papel jugaba Samuel en todo esto. La voz de Clara resonaba en el teléfono de José como una advertencia imposible de ignorar. «No confíes en él», había dicho. Y esas palabras se quedaban grabadas en su mente mientras observaba a Samuel, quien lo miraba fijamente desde el otro lado de la mesa. El ambiente en la casa se había vuelto más pesado, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos y sospechas. «Samuel», comenzó José con cautela, colocando el teléfono sobre la mesa. «Clara dice que no debo confiar en ti». «¿Por qué?». Samuel entrecerró los ojos, y por un momento pareció debatirse entre la indignación y el cansancio. Finalmente, soltó un suspiro profundo. «Clara siempre fue buena ocultando cosas», dijo, su voz baja y cargada de una mezcla de amargura y tristeza. «Incluso de mí. Pero si estás aquí, es porque ella quiere que sepas lo que yo también descubrí demasiado tarde». José cruzó los brazos, sintiéndose a la vez vulnerable y desafiante. «Entonces habla. Dime todo». Samuel se levantó y caminó hacia una estantería en la esquina del salón. De uno de los estantes superiores sacó una caja de madera antigua y la colocó frente a José. «Esto», dijo mientras la abría, «es lo que Clara escondía y lo que la llevó a su final».
Dentro de la caja había un diario de cuero desgastado, varias cartas amarillentas y una fotografía de Clara con un nombre desconocido. José frunció el ceño al observar la imagen. ¿Quién es él? Samuel vaciló antes de responder. Se llamaba Alejandro. Fue alguien importante para Clara, antes de que te conociera, pero nunca lo dejó atrás del todo. Las palabras golpearon a José como un martillo. «¿Estás diciendo que Clara me engañó?», escupió, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. «No, no es tan simple», respondió Samuel, alzando una mano en un gesto conciliador. «Clara te amaba, eso lo sé, pero también cargaba con culpas y secretos que nunca pudo compartir. Alejandro fue una parte de su vida que ella intentó olvidar, pero algo sucedió que lo trajo de vuelta. Y eso, José, es lo que la atormentaba». José abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de notas y reflexiones sobre momentos que reconocía. Su boda, las vacaciones juntos, el día en que adoptaron a su perro. Pero a medida que pasaba las hojas, la escritura se volvía más errática, y las entradas comenzaban a mencionar a Alejandro. Hoy volvió a aparecer en mis sueños. Alejandro siempre está ahí, recordándome lo que hice, lo que dejamos sin resolver. Pero no puedo contarle a José. No lo entendería. No quiero perderlo. Otra entrada, fechada semanas antes de su muerte, decía: «Recibí un mensaje de Samuel. Dice que Alejandro está en peligro. No sé qué hacer. No puedo involucrar a José en esto, pero tampoco puedo ignorarlo. Samuel dice que tengo que enfrentar lo que dejamos atrás o nunca tendré paz». José cerró el diario con un golpe seco. «¿Estás diciendo que Clara estaba ayudando a este hombre? A escondidas». Samuel asintió lentamente. «Intenté detenerla. Le dije que era peligroso, que lo dejara ir. Pero Clara nunca escuchaba cuando se trataba de cargar con culpas que no eran suyas. Alejandro estaba involucrado en algo oscuro, algo que la arrastró también». Antes de que José pudiera procesar lo que había escuchado, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Clara. Esta vez, la voz era más clara, pero también más desesperada. «José, tienes que encontrar el sobre negro. Samuel no puede saberlo. Por favor, confía en mí». Samuel, al notar la expresión de José, frunció el ceño. «¿Otro mensaje? ¿Qué dijo esta vez?» José lo miró, su mente trabajando rápidamente. Por primera vez, se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos versiones de la verdad, la de Samuel y la de Clara, y ninguna le ofrecía una salida fácil. «Nada importante», mintió, guardando el teléfono en su bolsillo. «Solo, necesito tiempo para procesar esto». Samuel asintió lentamente, pero la desconfianza era evidente en sus ojos. «Lo entiendo, pero si quieres respuestas, José, tendrás que estar dispuesto a escuchar cosas que no te gustarán». José se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. Mientras caminaba por la calle oscura, sintió que el peso de los secretos de Clara lo aplastaba. Sabía que el sobre negro era su próxima pista, pero también sabía que encontrarlo podría revelar verdades que lo destruirían. Cuando llegó a su departamento, comenzó a buscar frenéticamente entre las cosas de Clara. Revisó cajones, cajas y libros, pero no encontró nada que encajara con la descripción. Exhausto, se dejó caer en el sofá, solo para notar algo que había pasado por alto: un falso fondo en uno de los cajones del escritorio. Con dedos temblorosos, lo abrió y encontró el sobre negro. Dentro había una única hoja de papel con una dirección y las palabras: «No mires atrás». El eco de esas palabras resonó en su mente mientras entendía que su búsqueda estaba lejos de terminar. Pero lo que no sabía era que el verdadero peligro acababa de comenzar. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y José, con la grabadora en una mano y el número de Sofía anotado en un papel arrugado en la otra, se preparaba para hacer una llamada que podría cambiarlo todo. La recomendación de Samuel de hablar con aquella misteriosa mujer resonaba en su mente. Sabía que cada vez estaba más cerca de una verdad que podía ser más dolorosa de lo que imaginaba. Marcó el número con dedos temblorosos. Después de unos segundos que parecieron eternos,
Una voz femenina contestó, calmada pero cargada de un matiz inquietante. «¿José? ¿Eres tú?» «Sí, soy yo. Samuel me dijo que hablara contigo. Necesito respuesta sobre Clara». Hubo un silencio al otro lado de la línea. José sintió como un escalofrío recorría su espalda. «Nos vemos en mi casa, mañana a las 8 de la noche. No es algo que pueda explicarte por teléfono». Y, sin más, Sofía colgó. A la noche siguiente, José llegó a la dirección que Sofía le había dado. Era una vieja casona en las afueras de la ciudad, con un jardín descuidado y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Sofía, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado y ojos oscuros, lo invitó a pasar sin decir palabra. El interior de la casa estaba lleno de antigüedades y fotos en blanco y negro. Había un ambiente de melancolía palpable, como si cada rincón guardara un secreto. «Antes de que hablemos de Clara, necesito que entiendas algo», dijo Sofía mientras se sentaba frente a él en una mesa de madera gastada. «Todo lo que ha ocurrido tiene raíces más profundas de lo que imaginas». Sacó una caja de madera del aparador y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, reveló una colección de cartas, fotos y un viejo anillo. José reconoció el anillo de inmediato. Era el que Clara solía llevar siempre. «Clara y yo nos conocimos hace muchos años, mucho antes de que ella te conociera. Fuimos amigas, íntimas, hasta que las cosas se complicaron. Ella tenía un lado que pocos conocían, un lado oscuro que trataba de esconder». «¿De qué estás hablando?», preguntó José, sintiendo cómo la frustración creía en su pecho. Sofía sacó una foto de la caja y se la entregó. En la imagen, Clara estaba junto a un hombre que José no reconocía, ambos sonriendo cómplices. Detrás de ellos, un edificio con un letrero que decía Clínica Psiquiátrica San Pedro. «Clara estuvo internada aquí durante un tiempo», explicó Sofía. «Nunca te lo dijo porque pensó que podría dejar ese pasado atrás, pero hay cosas que no se pueden enterrar tan fácilmente». José sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Clara nunca había mencionado nada de eso. Siempre la había visto como una mujer fuerte, alguien que enfrentaba la vida con determinación. ¿Por qué estuvo internada? Sofía dudó antes de responder. Clara oía voces, José, voces que la guiaban, que le decían qué hacer. Al principio pensó que era estrés, pero las cosas se volvieron más graves. Un día, esas voces la llevaron a hacer algo que nunca pudo perdonarse a sí misma. «¿Qué hizo?», preguntó él, temiendo la respuesta. Sofía cerró los ojos, como si intentara reunir valor. Tuvo un hermano menor, José. Se llamaba Gabriel. Una noche, cuando las voces fueron demasiado fuertes, Clara lo llevó al bosque y lo dejó ahí. Nunca lo encontraron. El silencio que siguió fue sofocante. José no podía creer lo que estaba escuchando. Esa no era la Clara que él conocía, la mujer que amaba. Clara nunca quiso que supieras esto. Pensó que si podía ser la esposa perfecta, el pasado no importaría. Pero las voces volvieron, José, y cuando te conoció a ti, creyó que tal vez tú podrías salvarla. ¿Salvarla de qué?, preguntó él, casi gritando. De ella misma. José sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. La imagen que tenía de Clara se estaba desmoronando, reemplazada por un retrato mucho más complejo y oscuro. ¿Por qué me está pasando esto ahora?, preguntó finalmente, con la voz rota. Sofía lo miró con gravedad. Porque las voces no han terminado con ella, José, y ahora están contigo. En ese momento, la grabadora que José había llevado comenzó a reproducir un sonido por sí sola. Era la voz de Clara, pero esta vez no era dulce ni desesperada. Era fría y autoritaria. José, no puedes confiar en nadie. Ellos quieren separarte de mí. Recuerda lo que prometimos, siempre juntos, sin importar qué pase. La grabación se detuvo, dejando a ambos en un silencio cargado de tensión. Sofía lo miró con una mezcla de piedad y temor. Tienes que decidir, José. Puedes seguir este camino y descubrir toda la verdad. Pero te advierto,
Puede que no te guste lo que encuentres. José guardó la grabadora en su bolsillo y se levantó. No me importa lo que cueste. Necesito saberlo todo. Cuando salió de la casa de Sofía, el viento frío de la noche lo golpeó en el rostro, pero no pudo disipar el fuego que ardía en su interior. Estaba más decidido que nunca a descubrir que había dejado Clara en las sombras de su pasado, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas. La casa de Samuel se alzaba solitaria en la colina, como un guardián silente que custodiaba secretos que el tiempo había intentado enterrar. La noche había caído, y el camino apenas iluminado por la luz tenue de la luna añadía una atmósfera inquietante al viaje de José. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el portón oxidado que rechinaba al abrirse. Había algo en el aire, una opresión casi tangible que hacía que cada paso fuera más pesado que el anterior. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien lo esperara. Samuel debía estar allí. José tomó aire profundamente, intentando calmar el nudo que se formaba en su estómago. Tocó suavemente la puerta, pero ésta se abrió por completo con un gemido que reverberó por el pasillo oscuro. «¿Samuel?», llamó José, su voz apenas un susurro que se perdió en el eco de la casa. No hubo respuesta. Avanzó lentamente, sus ojos adaptándose a la penumbra. La sala estaba llena de libros desordenados, papeles amarillentos y una colección de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un tablero cubierto de fotografías. En ellas, reconoció rostros familiares: Clara, él mismo y Samuel. Pero había algo extraño. Algunas de las fotos estaban marcadas con un símbolo, un círculo tachado, como si alguien hubiera querido borrar su significado. En el centro del tablero, había una carta con el nombre de José escrito a mano. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. La carta, escrita con la caligrafía inconfundible de Clara, lo dejó sin aliento. Asterisco José. Si estás leyendo esto, significa que has llegado más lejos de lo que pensé posible. Samuel sabe lo que hice, pero no entiende por qué lo hice. Lo que guardé no era solo para protegerte a ti, sino también a nosotros. Confía en él, aunque parezca que no puedes hacerlo. Él tiene la llave para entenderlo todo, pero la verdad no será fácil de aceptar. Por favor, no te detengas ahora. Con amor eterno. Clara asterisco. La puerta al fondo de la sala se abrió de golpe, arrancando a José de su aturdimiento. Allí estaba Samuel, su figura alta y delgada, con el rostro demacrado y los ojos profundamente hundidos. Parecía un hombre atormentado, alguien que había cargado con un peso imposible de soportar. José, sabía que vendrías. Su voz era grave, casi un gruñido, como si cada palabra le costara esfuerzo. Samuel, necesito respuestas. Clara me está guiando, pero no entiendo qué quiere de mí. ¿Qué sabes tú? José apretó el papel en su mano, enfrentando al hombre que tenía delante. Samuel suspiró y señaló una silla junto a una mesa cubierta de mapas y notas desordenadas. Siéntate. Hay mucho que debes saber, pero no será fácil de escuchar. José obedeció, su mirada fija en Samuel mientras éste comenzaba a hablar. Clara y yo compartíamos algo más que amistad. Antes de que ustedes se casaran, ella y yo estábamos investigando algo que cambió nuestras vidas. Samuel hizo una pausa, como si las palabras lo hirieran al salir de su boca. Encontramos un objeto, una especie de caja antigua, sellada con inscripciones que ninguno de los dos pudo entender. Clara creía que contenía algo importante, algo poderoso, pero cuando logramos abrirla, las cosas cambiaron. ¿Qué había en la caja?, preguntó José, sintiendo que su corazón se aceleraba. No era algo físico, era una presencia, algo que no pertenece a este mundo. Y Clara decidió protegerte de ello. Por eso comenzó a distanciarse de ti, a ocultarte cosas. No porque no te amara, sino porque temía que estuvieras en peligro. Samuel bajó la mirada, sus manos temblando. José sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre Clara se volvía incierto, difuso. ¿Y ahora? ¿Qué quiere de mí?
Preguntó, con la voz quebrada. Clara dejó instrucciones. Dijo que tú eras el único que podía cerrar lo que abrió. Samuel señaló un baúl al otro lado de la habitación. Ahí está la caja. Pero ten cuidado, José. No es solo una caja. Es un vínculo con algo que no comprendemos del todo. Algo que puede consumirnos si no somos lo suficientemente fuertes. Con el corazón en un puño, José se levantó y caminó hacia el baúl. Lo abrió lentamente, revelando una caja tallada con símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz de las velas. Al tocarla, un frío intenso recorrió su cuerpo, y por un instante escuchó la voz de Clara, suave pero firme. «José, estoy contigo. No tengas miedo». De repente, una ráfaga de viento atravesó la sala, apagando las velas y sumiendo la casa en la oscuridad total. El grito de Samuel rompió el silencio. «No la abras todavía. Todavía no estás listo». Pero era demasiado tarde. La caja comenzó a brillar con una luz cegadora, y José sintió que algo lo arrastraba hacia un abismo desconocido. Su última visión antes de perder el conocimiento fue el rostro de Clara, sus ojos llenos de lágrimas, y un susurro que resonó en su mente. «La verdad está más cerca de lo que crees». Cuando despertó, la casa estaba en ruinas, y Samuel había desaparecido. En sus manos, aún sostenía la caja, ahora cerrada, pero con una marca ardiente en su piel, como si algo hubiera dejado su huella en él. José sabía que su camino estaba lejos de terminar. Ahora tenía más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura, no podía detenerse. Clara lo había elegido para algo más grande, algo que aún no podía comprender del todo. Con la caja bajo el brazo y una determinación renovada, salió de las ruinas de la casa, preparado para enfrentar lo que viniera. El eco del luto seguía resonando, pero ahora era un faro que lo guiaba hacia un destino incierto, pero inevitable. El amanecer pintaba el cielo con tonos de rojo y naranja mientras José descendía la colina con la caja firmemente sujeta bajo su brazo. Cada paso hacia su casa se sentía como un desafío. El peso de la caja no era físico, sino emocional, una carga que parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. La marca en su piel, quemada como un tatuaje involuntario, ardía levemente, recordándole que el camino que había elegido no tenía marcha atrás. Cuando finalmente llegó a su departamento, el lugar parecía distinto. Había algo en el aire, una tensión que lo hacía sentirse observado. Cerró la puerta con llave y dejó la caja sobre la mesa del comedor. Se quedó mirándola por largos minutos, tratando de reunir el valor para abrirla nuevamente. Sabía que dentro no había solo respuestas, sino también la clave para enfrentar aquello que Clara había desatado. El celular de José vibró en el bolsillo de su pantalón, rompiendo el silencio. Lo sacó con rapidez, esperando otro mensaje de Clara, pero esta vez era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿José? Soy Samuel». La voz del otro lado era débil, casi irreconocible. «Samuel, ¿dónde estás?» «La casa estaba destruida cuando desperté. Pensé que habías. Estoy bien, por ahora. Pero escucha, no tienes mucho tiempo. La caja es una prisión, pero también una puerta. Lo que sea que está adentro intentará influenciarte, convencerte de abrirla. Debes resistir». Samuel tosió, como si hablar le costara un esfuerzo inmenso. «Hay un lugar, un santuario en el bosque al norte de la ciudad. Clara sabía de él. Si llevas la caja allí, quizás podamos sellarla para siempre. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó José, con la frustración filtrándose en su voz. «Porque no estaba seguro de que pudieras manejarlo. Ahora lo sé, pero debes apurarte. Ya vienen por ti». Antes de que José pudiera responder, la llamada se cortó. Miró su celular, impotente, y luego a la caja, que parecía pulsar débilmente bajo la luz tenue del departamento. «Ya vienen por ti». Las palabras de Samuel resonaban en su mente. ¿Quién es? ¿O qué? De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, apagando las luces y haciendo que las ventanas temblaran. José giró la cabeza hacia la sala y vio algo que le congeló la sangre. Una silueta oscura,
de pie en la esquina, observándolo. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su presencia llenaba el aire de un silencio opresivo. «Déjala salir, José». La voz era gutural, como el crujir de ramas secas bajo un pie pesado. José retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la mesa. La figura no se movió, pero la sombra que proyectaba pareció alargarse, acercándose a él. «No voy a hacerlo». Su voz temblaba, pero había una determinación creciente en sus palabras. La figura no respondió, pero la temperatura en la habitación bajó aún más. De pronto, todas las puertas del departamento comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, como si una fuerza invisible intentara desgarrar el lugar. La caja en la mesa comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que parecía resonar directamente en los huesos de José. En medio del caos, escuchó la voz de Clara, clara y firme. «Corre, José. Ve al santuario. Es tu única oportunidad». Agarró la caja y salió corriendo del departamento sin mirar atrás. Bajó las escaleras a toda prisa, sintiendo que algo lo seguía. Una presencia que se arrastraba tras él, hambrienta y ansiosa. Una vez en la calle, subió a su coche y arrancó el motor con manos temblorosas. El bosque al norte de la ciudad no estaba lejos, pero la carretera serpenteante parecía alargarse con cada kilómetro que recorría. El camino estaba envuelto en niebla, y las luces de los faros apenas lograban perforarla. José mantenía la vista fija en el frente, pero no podía ignorar los susurros que llenaban el auto. Voces que no eran suyas, que le hablaban desde las esquinas de su mente, incitándolo a abrir la caja. «Déjala salir, José. Ella te necesita. No quieres perderla, ¿verdad? Cállense», gritó, golpeando el volante con frustración. Las voces se desvanecieron por un momento, pero el zumbido de la caja continuó, un recordatorio constante de lo que llevaba consigo. Finalmente, llegó al límite del bosque, aparcó el coche y salió, llevando la caja con él. El aire era denso, cargado de humedad y un extraño olor metálico. Los árboles se alzaban como gigantes sombríos, sus ramas formando un techo que apenas dejaba pasar la luz del amanecer. José avanzó con pasos inseguros, siguiendo un sendero que apenas era visible entre la maleza. Cada sonido, cada crujido de hojas bajo sus pies, lo hacía mirar por encima del hombro. Sentía que no estaba solo, que algo lo observaba desde las sombras. Después de lo que parecieron horas, llegó a un claro donde se alzaba una antigua estructura de piedra. Era un círculo de pilares, cubiertos de musgo y grabados con símbolos similares a los de la caja. En el centro, había un pedestal vacío. «Es aquí». La voz de Clara resonó nuevamente, como un eco suave en su mente. José colocó la caja sobre el pedestal, y el aire pareció estremecerse. Los símbolos en los pilares comenzaron a brillar, y un sonido bajo y gutural emanó de la tierra misma. La caja vibraba con más fuerza, y José sintió que algo intentaba abrirla desde dentro. «Debe sellarla». La voz de Samuel lo sorprendió. Estaba allí, de pie al borde del claro, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. «¿Cómo?», preguntó José, mirando a Samuel y luego a la caja. «Con tu voluntad. Es un vínculo entre tú y ella. Si cedes al miedo, ganará. Si confías en Clara, podrás cerrarla para siempre». José cerró los ojos, intentando calmar su mente. Las voces regresaron, más fuertes que nunca, burlándose, suplicando, exigiendo. Pero en medio de ese caos, escuchó algo más, el recuerdo de la risa de Clara, su calidez, su amor. Se aferró a ello como a un ancla y, con un grito que parecía salir de lo más profundo de su ser, canalizó toda su fuerza hacia la caja. Un destello de luz llenó el claro, cegándolo momentáneamente. Cuando abrió los ojos, la caja estaba intacta, y los símbolos en los pilares habían dejado de brillar. Samuel se acercó lentamente, colocando una mano en su hombro. «Lo lograste, pero aún no ha terminado». José lo miró, exhausto, pero determinado. «¿Qué sigue ahora?». Samuel suspiró, mirando la caja con una mezcla de alivio y temor. «Ahora, debemos asegurarnos de que nunca vuelva a abrirse».
El eco del luto seguía resonando, pero José sabía que había dado un paso importante hacia la verdad. Sin embargo, las sombras que los rodeaban sugerían que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir.